Bueno, pero gracias a Dios es que Él nos ha permitido también poder seguir congregándonos a través de este medio digital eh, y aprovechando oportunidades como estas, por ejemplo, de conocer y compartir con otros hermanos que normalmente no tendríamos la posibilidad de hacerlo, o al menos tan fácilmente eh, como nos lo permite este medio un poco más moderno, digital, ¿cierto? En Quillota hemos tenido la oportunidad de tener varios hermanos de diferentes lugares acompañándonos con la enseñanza. Y qué lindo es cuando podemos eh, escuchar la diversidad de los dones del Espíritu Santo a lo largo y lo ancho de nuestro país y también de otros países también. Así que, bueno, eso es bien bonito. Eh, Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad. De verdad es muy, muy bonita y de una gran responsabilidad también para mí y así lo siento. Así que con la ayuda del Señor y esperando la dirección de Él, voy a exponer la palabra en un pasaje, como dice el título de las invitaciones de estas 3 días de reuniones especiales, del Evangelio de Mateo. En el último largo tiempo he estado meditando en el Evangelio de Mateo, en particular en los primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 5 más o menos. Eh, y bueno, y ha sido de harta reflexión y también beneficio para mi vida personal y, y he querido ir compartiendo de a poco también con los hermanos. El Evangelio de Mateo es un evangelio eh, eh, leído proporcionalmente menos que los otros 3 evangelios. Yo he hecho un poco de la estadística eh, y mayormente se lee, bueno, no es la verdad absoluta lo que voy a decir, en mi propia encuesta nomás, pero se lee más como el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, eh, en tercer lugar como que entra ahí compitiendo el Evangelio de Marcos, pero en mi impresión subjetiva, como que el Evangelio de Mateo es como que queda siempre en cuarto lugar en preferencias de lectura. ¿Ah? Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, no lo sé, tengo algunas teorías de por qué puede suceder. La primera es porque parece ser como que el Evangelio de Mateo tiene un prestigio de ser un evangelio eh, escrito, decimos, para los judíos, ¿ya? Eh, y si bien esa aseveración tiene algo de verdad, no es del todo correcta, porque la palabra de Dios está escrita para todos los hombres. Eh, que tenga ciertos matices que nos hacen pensar que un judío puede entender ciertas cosas, un israelita puede entender ciertas cosas de manera más inmediata que lo que hace una persona no israelita, no judía. Eh, sí, eso es cierto, pero el Evangelio de Mateo está escrito para todo ser humano y incluyendo dentro de todo ser humano, en especial también para la iglesia. Eh, Así que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir al hombre de Dios. ¿Bien? Eh, y una segunda razón por la cual pienso que de repente es de las bajas preferencias de lectura frente a los otros evangelios, es porque da la impresión que fuera un poquitito más compleja su lectura, puesto que cuando uno parte leyendo el Evangelio de Mateo, lo primero que se encuentra, ¿cierto?, es con una genealogía. ¿Ah? Ahí como que en el subconsciente, al menos a mí me pasa, oh no, una genealogía. Eh, ya como que se pone cuesta arriba la lectura del Evangelio. Eh, pero tiene mucha, mucha enseñanza. Nos permite, al igual que los otros 3 evangelios, nos permite conocer más de cerca al Señor Jesucristo, que es el todo de un creyente. ¿Ah? El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dijo así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También en el Antiguo Testamento Dios protesta contra su pueblo Israel, diciendo que su pueblo perece por falta de conocimiento, conocimiento de mí, dice el Señor. Pero no es ese conocimiento únicamente intelectual. Digo únicamente porque el conocimiento parte por lo intelectual, definitivamente, pero no puede quedarse en lo intelectual. El conocimiento
parte por lo intelectual, pero debe descender desde acá arriba, como decía algún hermano hace muchos años atrás, descender hacia el corazón y afectar desde allí, desde el entendimiento y desde el corazón, afectar la voluntad del ser humano, por la obra del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. En un creyente, de manera más especial, puesto que el creyente ya es morada del Espíritu Santo, y el Señor prometió que el Espíritu Santo de Dios, en su rol de ayudador en la vida de un creyente, Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que en esa confianza, vamos a exponer hoy día un pasaje del Evangelio de Mateo, sobre la enseñanza del Señor relacionado con la integridad, ¿bien? La integridad en la vida del creyente. Y lo opuesto a la integridad, el antónimo, por decirlo así, ¿cuál puede ser? Ahí piensen un poco, yo sé que están en mute ahí escuchando, pero piensen, ¿qué es el antónimo de la integridad? Pues bien, el antónimo de la integridad es la hipocresía. Bien, un particular pecado que es más contagioso, digámoslo así, que el COVID. ¿Bien? La hipocresía. Es más contagioso que el COVID mismo. No sé si lo han notado, pero en la Biblia las palabras más fuertes que el Señor dirigió no fue contra asesinos, no fue contra ladrones. Las palabras más fuertes que el Señor dirigió contra alguien fueron contra hipócritas. Y uno, si lee Mateo, por ejemplo, en el capítulo 23, ese famoso capítulo en donde 7 veces el Señor Jesús le dice fariseos o escribas y fariseos hipócritas. ¿Ah? Yo leo ese capítulo y como que me da cosa leer o haber estado como en los zapatos de esos hombres. ¿Ah? Que el Señor venga y te reprenda o te hable tan duramente. No sé si alguien a ustedes les ha hablado duramente alguna vez, pero el sentimiento de que alguien te reprenda y te reprenda con razón, ¿bien? Es duro. ¿Ah? Pues bien, el Señor habló las cosas más fuertes que habló, no las habló contra ningún otro pecado más fuertemente que la hipocresía. Porque la hipocresía muestra básicamente una inconsistencia, una separación, ¿bien? Entre tu justicia externa, lo visible, la justicia esa del trato cordial, la justicia esa del lenguaje cristiano, la justicia esa justicia de la seriedad frente a los servicios cristianos, de la sobriedad frente al servicio a Dios, y que es inconsistente todo eso externo, inconsistente con lo interno, con la justicia interior, esa que no se ve, la invisible, la en primer lugar la ve Dios, y que está acá adentro, ¿bien? Y que en segundo lugar la ves tú, pero nadie más la ve. Entonces, la gran motivación de la hipocresía es dar una buena impresión de justicia a otros. Repito, la gran motivación de la hipocresía es dar una buena impresión de justicia a otros. Esa es su gran motivación. Y se está preguntando, a ver, ¿qué impresión voy a dar con esto? Y a veces se vuelve tan rutinario que se hace hasta automático. No es que alguien se esté preguntando, ¿qué buena impresión voy a dar ahora? Sino que se vuelve como ya inherente al carácter de la persona una actitud de hipocresía. ¿Ah? Y la gran motivación, por otro lado, de la integridad, la gran motivación de la integridad es agradar a Dios en lo íntimo. La gran motivación de la integridad es agradar a Dios en lo íntimo. Contra esta dicotomía, esta separación que existe en la vida, esta inconsistencia entre la justicia externa y la interna, habla fuertemente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambas partes. Por ejemplo, vamos a leer Isaías, capítulo 1, antes de ir a Mateo, porque Mateo es nuestro pasaje de hoy. Isaías, capítulo 1. Ahí la primera hoja de Isaías.
Dice el versículo 11. Mira lo que dice. Comienza Dios a través del profeta cuestionando, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del sebo o la grasa de los animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, no quiero, ni de machos cabríos. Y pregunta así muy desafiantemente Dios al pueblo de Israel, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Y luego dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el tocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas, y digámoslo así, hermanos, solemnes. ¿Ya? Espera un poquito, podríamos decir. Cuando el Señor dice, ¿quién demanda esto? Ofrendas, sacrificios, animales engordados, holocaustos de carneros, derramamiento de sangre. ¿Quién lo demanda? La pregunta es, ¿acaso no lo demandó Dios mismo? ¿Dios mismo no los instruyó que tenían que hacer estos sacrificios y tener ciertos rituales? La respuesta es sí. Pero Dios no está interesado en sangre. Dios no está interesado en animales. Dios no está interesado en sacrificios. Dios no está interesado en el incienso, a pesar de que Él había mandado todo eso. Dios no está interesado en las fiestas solemnes, a pesar de que Dios les dijo que estas fiestas iban a ser solemnes, días sagrados. Dios está interesado en el corazón de aquel que ofrece estos sacrificios. Si no viene acompañado del corazón y de la voluntad dispuesta y entregada a Dios, para Dios es aborrecible que lo hagamos externamente. Eso le está diciendo el pueblo. Rutinas y rituales seguidos solemnemente, pero sin el corazón. Pero solemnemente, pero sin el corazón. En Malaquías capítulo 2 no lo vamos a buscar, pero ya cerrando la revelación del Antiguo Testamento, Dios atestigua contra los sacerdotes, así como cerrando las puertas del templo, pero por fuera. ¿Ah? Atestigua contra los sacerdotes y les dice, si no oyereis y si no decidís, ¿saben cómo dice? De corazón dar gloria a mi nombre, y más abajo les vuelve a decir, le dice, y esto les va a suceder porque no os habéis decidido de corazón. En fin, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios le reprocha a Israel su falta de piedad, pero piedad real, consistente. Es decir, aquella piedad que nace desde adentro, desde los afectos más privados y personales de la persona. Porque lo que Dios realmente desea no es el sacrificio, no es la ofrenda, no es la adoración en sí misma externa, sino lo que Dios desea es al adorador. Es el entendimiento, es la piedad, la justicia interna. Con esta introducción, nos encontramos con el primer discurso del Señor Jesús registrado en Mateo, el Sermón del Monte. El Señor da un discurso sobre la justicia genuina en Mateo 5. Y ahí vamos a considerar
en Mateo 5, 21, toda una sección entre el versículo 21 y el versículo 48, pero justo antes de entrar en esa sección, vamos a leer el capítulo 5, versículo 20, justo antes del inicio de lo que vamos a leer hoy día. 5:20 de Mateo. Y el Sermón del Monte no es otra cosa que un discurso acerca de la justicia genuina, no de la justicia externa, sino la genuina. Es decir, aquella justicia que nace desde el interior y se manifiesta hacia afuera. Entonces, el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya plantea el tema. Y eso, que el Señor dice que los fariseos y los escribas estaban sentados sobre la cátedra de Moisés. Y dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Okay? Los escribas y los fariseos ponían en primer lugar de importancia, fíjense bien, las rutinas de justicia externa. Eso es lo que ponían los fariseos como así, en primer lugar de importancia. Si hay algo importante, decían, es lo que hacemos, lo externo, nuestras rutinas. A pesar que la justicia genuina comienza desde el interior. Y entonces, para conducir la enseñanza sobre la justicia a este punto, el Señor toma 6 mandamientos del Antiguo Testamento, 6, para decirles esto, en estos términos. Y ahí comienza ya el versículo 21 hasta el versículo 48, hasta el final del capítulo 5. Toma 6 mandamientos del Antiguo Testamento para decirles en estos términos. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo esto. Ahora vamos a leer los versículos. El primero de estos 6 vamos a leer hoy, ¿ok? Dice, oísteis, dice el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Al leer todo este pasaje, es evidente, es obvio que el Señor está haciendo un contraste entre Él mismo con alguien más. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Bien. Ahora, hay muchos buenos enseñadores que dicen que el contraste que el Señor está haciendo es entre la enseñanza del Señor y la enseñanza de Moisés. Pero esto no es así. El versículo 43 de toda esta sección, fíjense lo que dice, leallo, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso nunca lo dijo Moisés. Moisés dijo la primera parte, pero la segunda no. Así que el contraste que el Señor plantea no es entre lo que Moisés dijo y lo que dice el Señor. Ese no es el contraste. El contraste es entre la interpretación que los fariseos hacían de Moisés y la interpretación que Jesús hacía de Moisés. ¿Entienden? El contraste es entre 2 interpretaciones de la ley de Moisés. La interpretación que los fariseos hacían de la ley de Moisés y la interpretación que Jesús hacía de Moisés.
Cuando los fariseos, fíjense bien, leían, no matarás, ellos lo tomaron en únicamente su sentido literal más básico. No matarás. Ah, ¿qué significa eso? No, en términos modernos, no voy a apretar el gatillo para matar a alguien. No voy a agarrar un palo y golpear la cabeza de alguien para matarlo. Ah, no voy a tomar un cuchillo y se lo voy a enterrar en el corazón a una persona. Eso interpretaron. Interpretaron este mandamiento de la manera literal más simple posible. Pero el Señor les dice su interpretación de no matarás. No matarás, en palabras del Señor, significa no te enojarás. Atención. Y cuando digo que el Señor le da su interpretación, estoy diciendo que en realidad esa es la interpretación de Dios desde el principio, cuando fue dada la ley de Moisés. No es que ahora el Señor está sacando un póker debajo de la manga para dar una nueva interpretación, ¿no? Estoy diciendo que si esa es la interpretación que nuestro Señor le dio al mandamiento no matarás, es porque es la interpretación original que Dios estaba entregando en su palabra cuando dio la ley de Moisés. Pero bueno, tú, hermana, hermano, me dirás lo siguiente, algo que yo también me lo planteé. Espera un momento, Marcelo, porque cuando yo leo no matarás, yo entiendo e interpreto tal como los fariseos. No matarás, entiendo, no matarás. Yo no interpreto no te enojes contra tu hermano. Yo no capto eso para nada. ¿Ok? Eso es porque no estamos buscando la interpretación desde el corazón mismo de Dios. Es decir, cuando leemos las Escrituras y queremos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos que ponernos a pensar desde la voluntad de Dios, desde el corazón de Dios, desde los deseos y principios de Dios. Esto es lo que Dios quiso decir desde el principio. Es decir, tú no matarás y no tendrás la raíz del asesinato, que es el enojo. Ahora, déjenme mostrárselo un poco más, amigo y hermano. ¿Quién recuerda cuál es el 10º mandamiento en la ley de Moisés? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Súper rápido los 5 segundos, no importa. Pero el 10º mandamiento es, no codiciarás. ¿Alguien se ha preguntado lo siguiente con ese 10º mandamiento? ¿Por qué este es el 10º mandamiento? Hay tantos otros posibles 10º mandamientos. Es más, estoy seguro que si le preguntamos y le hubiéramos dado a escoger a Moisés, si el Señor le hubiera dado a escoger a Moisés, Moisés, ya, coloca tú el 10º mandamiento, ¿cuál sería? Él habría dicho tal vez, no te quejarás, para poder haberle exigido eso al pueblo. Pero bueno, es no codiciarás. ¿Por qué este mandamiento? No codiciarás. Bueno, tengo una propuesta de respuesta. No voy a ser dogmático, es una propuesta de respuesta. ¿Ok? Mi impresión es que el 10º mandamiento está puesto allí, en el 10º lugar, y está puesto este 10º mandamiento, para guiar nuestra interpretación de los otros 9. Repito, este 10º mandamiento, en mi impresión, está puesto allí para que nosotros al leerlo podamos guiar la interpretación de los otros 9. Podamos llegar a ese 10º mandamiento y digamos, parece que los otros 9 podrían estar significando algo más. Fíjese bien, cuando tú lees los 9 mandamientos precedentes al 10º, cada uno de ellos puede ser observado de manera puramente externa, cada uno de ellos, excepto el 10º.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tengo ninguno, puedo demostrarlo, vayan a mi casa, vean mis costumbres, lo guardo. No te harás imagen, misma cosa, revisen mis cosas, mi pieza, mi living, mi comedor, no tengo ninguna imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano, es cosa que cualquiera que me conoce sabe que yo no tomo el nombre de Dios en vano, pues lo guardo externamente. Acuérdate del día de reposo, yo lo guardo religiosamente todos los sábados, diría un judío. Honra a tu padre y a tu madre. Tengo testigo de cómo yo cuido de mis padres y les honro con mis palabras, con mi boca, con mi trato, les honro. No matarás. ¿Alguien puede decirme que tengo mis manos manchadas con sangre? Nadie. Yo no he matado ni tengo planificado matar a nadie. No cometerás adulterio. Ahí está mi esposa, pregúntenle. ¿Hay alguna mujer que pueda declarar que yo he engañado a mi esposa? Nadie, ninguna. Apariencia externa. No hurtarás. No le he robado a nadie. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Jamás ha salido una palabra de mi boca hablando mal de alguien, pelándolo. Cada uno de los 9 mandamientos precedentes pueden ser observados externamente sin ningún problema, pero no el 10º mandamiento. Los 9 mandamientos puedo decir que los guardo y presentar como evidencia mis actos, mi vida, sin tener ningún respaldo de mi corazón, de lo que hay allí, de lo que nace desde dentro del corazón. Sin tener respaldo, puedo presentar evidencia de que los guardo, excepto el 10º. No codiciarás. ¿Cómo demuestro eso, miércoles? Porque la codicia se aloja en el corazón, no en los actos. Este mandamiento tiene una necesaria dimensión interna. Por eso creo que este mandamiento, el que es el que cita Pablo en Romanos 7, ¿lo recuerdan? Como ejemplo de la ley en Romanos 7 dice Pablo que es como que aprobó los 9 mandamientos anteriores. Hizo un checklist, por decirlo de alguna manera. El número 1, bien. Número 2, bien. Recuerden que él era fariseo, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, guardador de la ley. Número 3, check. Número 4, check. Número 5, check. Número 8, check. Número 9, check. Número 10. Cuando vi en la ley, no codiciarás. Entonces yo morí, dice Pablo. Así que, en resumen, creo que el 10º mandamiento está puesto ahí, no únicamente por la gravedad de la codicia, sino para dar un hilo conductor de interpretación de la ley. Un hilo conductor hacia el corazón de Dios. Todos los 10 mandamientos deben tener su interpretación literal, en su interpretación literal deben tener una dimensión interna relevante. Así que, no matarás, es no matarás, y es más, no te enojarás contra tu hermano. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tiene que tener esa dimensión interna? Porque el enojo es la fuerza inicial para el asesinato. Y a veces, fíjense bien lo que voy a decir, a veces los cristianos tendemos a justificar el enojo en nuestras vidas, porque decimos engañosamente, aquí en la mente, decimos, bueno, si el Señor se enojó, si el Señor volcó las mesas, entonces no puede ser malo. Pero de cuando en cuando, puedo también de cuando en cuando actuar con enojo contra alguien. Y olvidamos una pequeña diferencia. Dios es Dios y no hombre. Y mira, hermano, todo el consejo bíblico que logré recabar, todo el consejo bíblico
que veo acerca del enojo es que usted debe apartar, debe tratar, debe cerrar, debe acotar, debe tardar, debe quitar el enojo. En Proverbios 29, en el versículo 11, dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y sabe por cuál comienza? Cuando habla de la nueva creación, de la nueva criatura, el hombre nuevo, dice: dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. Fíjense cómo está acompañado el enojo. Efesios capítulo 4, que es el versículo desde donde nos podemos agarrar para enojarnos, ¿ah? Dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, ¿de qué cosa está propenso a ser acompañado la ira? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y dice: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba dice: no hurte más. El que dice además: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, vuelvo a repetir los mismos términos de Colosenses, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y cierra el pasaje diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todas esas cosas están mezcladas con este problema de carácter del ser humano. Uno se enoja y en alguna de ellas también cae. No anda sola en enojo. Enojo con amargura, enojo con ira, enojo con gritería, enojo con maledicencia, enojo con malicia, pero se mezcla siempre con alguna de ellas. Pero dice: por el contrario, sed benignos unos con otros. Sed misericordiosos. Primera de Timoteo capítulo 2 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, pero atención, levantando manos santas, sin ira. Es decir, ¿cómo son las manos santas? Levantando manos santas, pero ¿en qué sentido son santas? Cuando no tienen iras. Efesios 6 dice una responsabilidad de los padres. Habla que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, es decir, los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el manejo de su carácter. Proverbios capítulo 27 dice así un versículo muy interesante: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Es decir, la ira, amigo, hermano, hermana, es como acumular arena. Granito por granito va juntando. Tengo un primer enojo, ahí lo junto. Un segundo enojo, ahí lo junto. Cada uno es livianito, lo dejo pasar, lo cargo, es livianito. Y cada uno de ellos por sí solo lo puedes mover, te sientes muy capaz de administrar ese enojo, de guardártelo. ¿Ah? Pero llega un momento en que tienes un saco de arena, tremendo, inamovible. La ira es una carga pesada en el alma, que además no aporta nada, como las piedras. Recuerdo que cuando iba en el colegio, hace algunos poquitos años atrás, le hacíamos broma a nuestros compañeros. Yo también fui víctima de esa broma en algún momento. Y todos nos juntábamos los compañeros que nos íbamos juntos a la casa, caminando. Y sin que uno de nuestros compañeros se diera cuenta, le echábamos piedras en su mochila.
¿Con qué objetivo? Reírnos. Sin que él se diera cuenta, iba cargando cuadernos y piedras. Iba transpirando cuando pasaban las cuadras, sobre todo los días de sol. Eh, así es así es la ira y así es el enojo. Una pesada carga que lo único que hace es no permitirte crecer en tu comunión con Dios. Sin que no te permita avanzar en tu vida de integridad delante de Dios. Así que yo, amigos, hermanos, no interpretaría tan fácilmente el pasaje de Hechos 17, que dice que Pablo, al pasar por Atenas, dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo lo interpretaría tan fácilmente como que eso es como fruto del Espíritu Santo o algo, ese enardecerse estaba como guiado por Dios. No lo interpretaría así tan fácilmente. ¿Ah? No digo que no, pero no lo haría tan fácilmente. Eh, no es que los creyentes estemos autorizados para enardecernos cuando vemos que en la iglesia algo no se hace de acuerdo a lo que nosotros creemos que se debe hacer. No tenemos justificación para enardecernos. Porque al parecer, hermanos, cuando hablamos de ira y enojo, Dios tiene una capacidad que el hombre no tiene. Cuando hablamos de ira y enojo, Dios tiene una capacidad que el hombre no tiene. No la veo en la Biblia que el hombre la tenga, sí veo en la Biblia que Dios la tiene, y abundante. La capacidad que yo veo que Dios tiene y que el hombre no, es que Dios puede airarse y tener misericordia al mismo tiempo, con la misma intensidad y sin perder ninguna de las dos. Y el hombre no. No veo en la Biblia que el hombre tenga esa capacidad. Dios la tiene. Es decir, tan pronto se prende la llama del enojo, el bálsamo de la misericordia y de la gracia desaparece. Por eso estamos llamados a ser escasos, cortos, controlados, tardos. Por eso dice Santiago, mire, vamos a leer Santiago 1, 19. Santiago 1, 19, 19 y 20. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque tan pronto metes tu ira, sacas de un plumazo la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice el texto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando metes tu ira, excluyes la justicia de Dios. Ahora bien, solo hemos abordado el borde de este mandamiento, porque el Señor en su interpretación del mandamiento no matarás, desplegó algo más en su interpretación. Él dijo, no matarás, significa no te enojarás, escucha bien, contra tu hermano. ¿Escuchó? No matarás significa no te enojarás contra tu hermano. Eso dice el texto. ¿Por qué? ¿En quién pensamos cuando dice eso? ¿En quién pensamos? ¿Por qué lo agrego? ¿No se supone que el mandamiento es no matarás a nadie? ¿No únicamente a tus hermanos? Parece ser que el Señor nuevamente está explicando cuán alta es la vara del mandamiento no matarás. Fíjese bien, hermano, y ponga atención su corazón. Y te pregunto,
Y esta pregunta la hago no para apuntarte, hermano, porque el primer apuntado ha sido yo. La pregunta es, ¿tú guardas el mandamiento no matarás? Bueno, la respuesta literal y externa es simple. Mm, yo no he matado a nadie en toda mi vida. Y Marcelo, si me preguntas, de acuerdo a lo que estás predicando, si alguna vez he tenido ira en mi vida, en realidad, muy contadas veces. Mm. Sí, Marcelo, tengo un carácter bien controlado, está en orden. Mm, ok. Para responder este mandamiento, debemos preguntarle a tus cercanos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Para responder esta pregunta, debemos preguntarle a tus cercanos, a tus relaciones más familiares, tu entorno directo. No sé quién es tu entorno directo. No sé si vives solo o acompañado de alguien en tu casa. No sé si tienes esposa o esposo, padres, o si tienes hijos, o abuelos, o hermanos, o todos, pero tu entorno directo. ¿Qué dirían ellos de tu enojo o tu ira? Mi intención con hacerte estas preguntas no es apuntarte nuevamente con el dedo, pero yo mismo tengo esto en mi vida. Y con una frecuencia bien clara, le pido perdón a mi entorno directo, a mi familia, a mis hermanos directos, cuando mi ira cae sobre ellos. Mi intención con preguntarte esto, hermano, es para que te confrontes con la palabra y ella te guíe a vivir en este ámbito una justicia de verdad. Porque puedes estar siendo un pan de Dios, como decimos, en tu trabajo, en las reuniones, en el servicio cristiano, pero un maltratador en tu entorno directo, con tus hijos, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo. Claro, y eso muy pocos lo ven, solo al interior de tu hogar. ¿Sabes que en Chile, de todos los delitos que se cometen a nivel nacional, un 20% de todos los delitos son de violencia intrafamiliar? Un 20% de todos los delitos son de violencia intrafamiliar. Eh, he comenzado este mensaje hablando de la hipocresía, que implica parecer piadoso, pero lo íntimo ser lo opuesto. Quiero terminar haciendo un llamado a la intimidad de los hogares. La espalda no la podemos ver por nosotros mismos. Cuesta ver la espalda. Necesitas que alguien te diga cómo está tu espalda. Bueno, a veces el mal carácter es así. Es tu espalda. Entonces, mi exhortación, mi ánimo, mi estímulo, hermano, hermana, es que ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia directa, siéntate con ellos en privado. Por ejemplo, con tu esposa, y pregúntale a solas, en un ambiente lo más honesto y sincero posible. ¿En algún sentido soy maltratador contigo? ¿Es el enojo una característica mía que tú me ves? ¿Temes a mis palabras y a mis reacciones? Siéntate con tus hijos si tienes hijos, o con tus padres, o con tus hermanos, y hazles las mismas preguntas. Los hogares cristianos deben examinar sus relaciones a la luz de la palabra de Dios. Y si no tienes familia cristiana, pregúntales,
Mire, hermano, este es un asunto tan serio que el versículo 23, y ya para ir cerrando, fíjense lo que dice. Dice así, verso 23 de este pasaje, por tanto, es decir, por todo lo que les he dicho, por tanto, saca una conclusión el Señor. Y comienza, ¿sabe qué? A hablar de tu relación personal con Dios. Y de aquel aspecto de tu relación personal con Dios más relevante que tiene un hijo cristiano, que es la adoración. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda, esa que es personal, ¿recuerdan las ofrendas de los israelitas, de Isaías? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar de Dios, y en ese proceso de traer tu ofrenda, ahí te acuerdas, te das cuenta que has sido un asesino en potencia, porque has maltratado a un muy cercano tuyo. El Señor te dice, para, detente, no sigas adelante con tu ofrenda. No se te ocurra presentar tu adoración como si nada ha pasado. ¿Acaso crees que no veo? Deja allí tu ofrenda, para, no sigas. ¿O crees que el Dios del Antiguo Testamento ha cambiado? ¿Crees que me interesa tu ofrenda por tu ofrenda? ¿No? ¿O que me interesa tu ofrenda por cómo yo te veo que estás presentando la ofrenda? ¿No? Deja allí tu ofrenda. Reconcíliate primero. Es decir, hermano, el Señor no quiere tu ofrenda por tu ofrenda, igual que en el Antiguo Testamento. No quiere sacrificios, quiere tu corazón y tu voluntad, quiere tu rendición a sus principios, quiere que reconozcas, sí, Señor, no lo he hecho bien, no lo he hecho como tú dices. Cuando vamos por la vida agrediendo, hiriendo y respetando nuestro entorno más cercano y no hacemos nada o hacemos poco para reconciliar y vamos y adoramos. Eso es no importarme. Eso es adorar como Caín, a mi manera, que trajo la ofrenda con la semilla del asesinato en su corazón. Pero estaba adorando, creyendo que cumplía súper bien. Pero hay otro hombre que también fue víctima del enojo y que también cometió el asesinato, pero que permitió que Dios lo transformara desde adentro. Y ese hombre fue Moisés, que llegó a ser un príncipe delante de Dios, un guía de su pueblo Israel y un ejecutor de la voluntad de Dios. El verso continúa, dice, reconcíliate con tu hermano. No dice, inténtalo. Y luego dice, no te quedes así, reconcíliate y ven y presenta tu ofrenda, porque te has reconciliado. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias por la invitación. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con otro pasaje de Mateo.